Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana analiza las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Estamos analizando el acontecer político. Nuestros temas de hoy son los siguientes. Son dos, breve. Lo primero es que vamos a analizar las candidaturas a la vicepresidencia. Ya fueron anunciadas la mayoría de las fórmulas. En el momento en que estamos grabando, Federico Gutiérrez todavía no ha anunciado quién va a ser su escudera o escudero. Paola Ochoa en la mesa de Blue Radio tiene un par de ideas al respecto, pero todavía no lo sabemos. Y precisamente por estos anuncios de las candidaturas vicepresidenciales se desató una conversación bastante, para usar un eufemismo, compleja acerca de la raza, la participación política, el racismo estructural, y nosotros vamos a hablar de racismo estructural. Empecemos. Empecemos obviamente hablando sobre pues la carrera electoral, que esta semana cumple un hito más, y ese hito es el de la escogencia de las fórmulas vicepresidenciales de los y las candidatos a la presidencia. En este momento en que estamos grabando, viernes 25 de marzo de 2022 a la 1:24 de la tarde, Federico Gutiérrez no ha anunciado su fórmula a la vicepresidencia. Para hablar sobre este tema, sobre las fórmulas a la vicepresidencia, el destino de los apoyos del Partido Liberal y otras cuestiones en la carrera electoral, se encuentra la abogada y columnista Ana Bejarano, miembra, ¿eso existe, Ana? De Los Danieles. Bienvenida a Capital Político. ¿Cómo estás, Santiago? Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo. ¿Qué pintan las escogencias de candidaturas a la vicepresidencia? Pues lo primero es que yo tengo que decir que sí contaba con que Petro le iba a hacer conejo a Francia. Yo creo que Petro hizo una selección muy consecuente con el proyecto político que él estaba proponiendo. Creo que es justo también porque pues, Francia sacó una votación histórica importante, y creo que también es un paso de Petro para tratar de reconciliarse con el feminismo colombiano, que es por supuesto predominantemente de izquierda, de ciertas cosas que han pasado a lo largo de la campaña, su unión con iglesias cristianas, con líderes cristianos pro vida, su unión con Sade. Yo creo que Alfredo Sade le hizo mucho daño, y un poco ese canto de Petro de que él no está en contra ni a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, sino que lo que él propende es por aborto cero, pues que es como una utopía absurda que en términos de política pública tampoco resuelve mucho. Entonces yo creo que es un gesto que significa muchas cosas. Por ese lado, creo que cobra fuerza el proyecto político que propone Petro, pero también incrementa el miedo que produce ese proyecto político frente al establecimiento, porque claramente pues Francia es una opción que ya lo vemos en redes sociales. Cada vez que Francia sale y habla o hace alguna intervención, se arma un debate enorme, es disruptiva su presencia. Yo creo que por eso es tan valiosa en el debate público, pero pues al mismo tiempo le juega mucho de esa desconfianza que le produce Petro al establecimiento. En todo caso, pues yo aplaudo la existencia de Francia en la política colombiana. Ojalá esté aquí mucho tiempo más como vicepresidenta o ya como pues una líder política consagrada, que creo que es lo que ya es. Fico, ayer estaban diciendo que iba a elegir a Juan Lozano. Mire que llama mucho la atención el papel que está cumpliendo Francia Márquez, pero ha sido una tendencia a escoger fórmulas vicepresidenciales afrocolombianas para estas elecciones. Mire, está Luis Gilberto Murillo como fórmula de Sergio Fajardo, está también Sandra de las Lajas como fórmula vicepresidencial de John Milton Rodríguez, está Ceferino Mosquera Murillo para ser fórmula de Luis Pérez, y está Francia Márquez, y las otras las otras fórmulas vicepresidenciales que
que han sido elegidas hasta ahora son Marlene Castillo, que es la fórmula de Rodolfo Hernández. Está la fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt, que es el coronel retirado José Luis Esparza, que fue cerebro de la operación Jaque, que fue la operación mediante la cual, y esto es todo lo que alcanzamos a decir aquí, fue liberada Ingrid Betancourt de su secuestro de 6 años, y la fórmula vicepresidencial de Enrique Gómez, que designó a Carlos Cuartas, que es, en palabras de laopinión.com.co, administrador de negocios vinculado a las juntas directivas de varias empresas reconocidas del país. Entonces, pues bueno, o sea, todo esto, todo este recuento breve para hacer, hay una tendencia grande para escoger fórmulas vicepresidenciales afro. Será una tendencia impuesta en gran parte por todas las voces que pidieron que Francia fuera fórmula vicepresidencial. ¿Será que existe un capital electoral grande en las poblaciones afrocolombianas? Yo no tendría suficiente información para saber cómo eso a qué se debe. Yo creo que obviamente la presencia de Francia alerta a las otras campañas de parecer, por lo menos, de generar una percepción de que no están alienando sectores que han sido históricamente alienados de la política y de la discusión pública colombiana, como el sector afro. Yo creo que electoralmente tienen peso, pero no sé cuán honesto sea eso. El hecho de incorporar a una persona afro como fórmula vicepresidencial no quiere decir que se está proponiendo un proyecto político en el cual se reconoce que es una población históricamente discriminada, que se propongan políticas públicas encaminadas a enmendar esa diferencia y esa distancia. La presencia de una persona afro por sí solo no garantiza eso, que es un poco el debate que había con el tema de la curul de Miguel Polo Polo, el influencer uribista. Y era pues, digamos, desde mi punto de vista, nadie estaba discutiendo que el señor sí es miembro, pues sí es una persona afrocolombiana, pero eso no quiere decir que él represente las luchas para los cuales como el espíritu constitucional de esas curules, y es pues una persona que realmente reconozcan esas luchas, un trabajo por hacer de cara a una población históricamente discriminada. Entonces, vamos a ver qué pasa con las fórmulas vicepresidenciales, que también yo creo que ayudan a ambientar la campaña, pero pues ya lo hemos visto en la vida real, y es que el trabajo del vice depende del juego que le permita el presidente de la República. El vice puede ser un señor o una señora que se la pasa firmando papeles en una oficina e inaugurando casas de justicia, o puede ser una persona pues que tiene un rol importante dentro de la estrategia de gobierno, y eso depende de su relación con el presidente. Entonces, no por nombrar a una persona que conocieron ayer, quiere decir que dentro de esa propuesta que hacen se vaya a incluir una lucha o un interés específico por las comunidades afro. Claro, pero el tiempo, pues digo, la tendencia lo que marca también es un valor simbólico del cargo o al menos de la posición como fórmula vicepresidencial, porque es pues un poco decir, si yo fallo, quiero que sea esta persona la que encarne el espíritu del gobierno, pero al mismo tiempo sirve para jalar votos en campaña, pero ya después es un puesto que tiene mucha más visibilidad que funciones específicas, no es de libre remoción, ¿no? No el presidente no, así como escoge su fórmula, no lo puede echar, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué pasa con esa carga simbólica? ¿Qué papel cumplen en estas fases de campaña para que haya una escogencia tan marcada? Que a mí me parece interesante, me parece bien, me parece que obviamente es un paso en la dirección correcta, pero no deja de ser hasta ahora un paso simbólico en muchos sentidos. Sí, estoy de acuerdo, y yo creo que, fíjese que vemos tanta negación del racismo estructural que hay en Colombia, de los sectores más cercanos al establecimiento, que es importante por lo menos empezar a tener conquistas simbólicas. Creo que cualquier lucha por la igualdad empieza por ese tipo de conquistas y después se concreta en garantías y en derechos que son materializables y que generan cambios en las vidas de las personas. El hecho de que haya un interés, bien sea por oportunismo, por jalonar votos, o que sea, digamos, auténtico, de tener a una persona en la vicepresidencia, como usted bien lo dice. Cuando uno vota por presidente y vicepresidente, esa persona que es vicepresidente es elegido popularmente también. Entonces, aunque sí está ahí para servir un poco al presidente, no es una persona que está, digamos, determinada. Su cargo no está determinado por el proyecto político del presidente, sino por los votos que lo pusieron a él o a ella ahí también como vicepresidente. Entonces yo creo que eso es importante,
por lo menos simbólicamente, y esos triunfos simbólicos son importantes en luchas que hasta ahora estamos empezando, porque si en Colombia todavía no reconocemos, muchos sectores no reconocen que hay un racismo estructural, pues lo primero es hacer visible el fenómeno, y creo que este tipo de manifestaciones, eh, de poner una mujer negra víctima del conflicto, que se mueve en la política sin apoyo de maquinarias, es un reconocimiento a ese sector discriminado de la sociedad, y en ese sentido estoy de acuerdo y me parece trascendental. De ahí a que el símbolo genere cambios reales y estructurales, creo que falta mucho tiempo, pero fíjese que eso fue también un poco lo que pasó con Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía Ramírez no representa realmente al feminismo colombiano, pero ella fue pues la primera mujer vicepresidente, y eso tiene una carga simbólica en términos de representación en la vida pública colombiana, aunque ella no cargue las banderas del feminismo, y pues gracias a ese movimiento es que ella puede ser vicepresidente. En todo caso sí genera la percepción de pues que una mujer puede aspirar a la vicepresidencia, y por supuesto, ¿por qué no a la presidencia de la República? Y creo que la representación y los símbolos son un primer paso, y son un primer paso muy importante. ¿Qué pasa con el Partido Liberal? Tuvimos la oportunidad de ver el rompimiento de los diálogos en un comunicado de César Gaviria, que dice que no va a reunirse más con el pacto histórico por cuenta de unas declaraciones ofensivas de Francia Márquez, que lo que le dijo fue neoliberal, ¿no? Le dijo que era un neoliberal y más de lo mismo. No, no estamos hablando que le dijo ningún tipo de grosería. Y sin embargo, esas declaraciones que para Gaviria fueron tan desobligantes, fueron suficientes para romper los diálogos con el pacto histórico. Eso quiere decir que ya están definidos los apoyos. ¿Eso qué puede querer decir? Es decir, este capital de votos, ¿para dónde se va a ir o va a quedar libre? Pues se rumoraba en redes sociales que César Gaviria iba a dejar a su electorado libre. Lo que pasa es que me parece un eufemismo absurdo, porque es que yo creo que el Partido Liberal sacó curules porque puso a andar su maquinaria, para decirlo llanamente, de compra de votos y de arreglos electorales que realmente no representan un voto que uno pueda dejar en libertad, porque ese no es un voto de opinión pública que dice, mire a ver si se acerca más a Petro o a Fico o a Rodolfo Hernández y haga lo que quiera, porque no le vamos a decir a nuestros votantes por quién hacer. Yo creo que ese es un segmento muy, muy, muy pequeño, ya casi invisible, del Partido Liberal, que son partidos que ya andan, digamos, montados en una maquinaria electoral que si ellos no la ponen a andar, no anda. No hay afiliados al Partido Liberal que digan, ahora qué voy a hacer si el gran jefe no nos dice por quién votar. No, no creo que eso pase. Y solo un comentario frente a, digamos, la disputa de César Gaviria con Francia Márquez, pues que el comunicado que sacó el Partido Liberal es racista, clasista, machista, indigno, en el que básicamente reconviene a Petro para que le ordene a Francia que no opine y no piense, y que no le diga las cosas que le han dicho a César Gaviria en toda su carrera política, y es que por supuesto él representa la neoliberalización de la economía colombiana, y eso no es un hecho, esa no es una opinión, eso es un hecho histórica y sociológicamente demostrado, porque las políticas de apertura económica de César Gaviria fueron en ese sentido neoliberales. No, no es un insulto, no es ni siquiera una opinión, es una apreciación de los hechos, de cómo él condujo el Estado cuando lo condujo, cuando era un hombre de Estado, no cuando se dedicaba a repartir apoyos, digamos, sin ninguna consideración ideológica evidente. Entonces yo creo que esa manifestación de César Gaviria es como el símbolo perfecto del establecimiento que no quiere que las mujeres tengamos voz, que las mujeres negras, que las víctimas del conflicto, que el voto de la opinión pública se haga escuchar. No ven en esas figuras una interlocución válida, y por eso la sola presencia de Francia ya es revolucionaria en ese sentido. No le creemos al señor César Gaviria, yo por lo menos no le creo que se sienta ofendido porque alguien le diga neoliberal, y estoy segurísima que no es la primera vez que eso ocurre. La única pregunta que me queda, Ana, es, ¿será que alguien está en este momento ganando? ¿Será que hay un paso adelante que alguno de los candidatos haya dado con su fórmula vicepresidencial? El doctor Murillo dicen que es un tipo súper elocuente, no lo he visto mucho interactuar en la discusión pública, que es cercano al gobierno norteamericano,
por supuesto, pues su naturaleza de ser un miembro de la comunidad afrocolombiana. Yo habría que ver cómo se desenvuelve más en el debate electoral, y la presencia de Francia, como ya lo hemos dicho, pues que ella es una maestra de la palabra, de todo lo que ella representa, de la historia de las mujeres víctimas del conflicto, de las mujeres racializadas. Yo creo que ellos, no sé tanto los candidatos que estén ganando, está ganando la discusión pública colombiana, y por esa vía creo que le hacen muy bien al debate electoral. Ellos como candidatos no lo sé, porque yo creo que Colombia es un país profundamente racista, clasista, y un establecimiento que honestamente creo que todavía no está listo para tener una discusión en términos iguales con representantes de estas comunidades. Si no lo están con las mujeres blancas, creo que no lo están todavía con las mujeres negras, y por eso lo que Francia está haciendo revolucionario y tan apremiante y tan necesario. Vamos a ver con qué sale Fico, porque yo creo que la escogencia de Fico sí tiene que ser algo por lo menos estratégicamente para él, que lo acerque un poco al centro, porque si lo polariza más, digamos, acentúa la percepción de que él es el candidato de Uribe, la ultraderecha, creo que va a perder oportunidad de recoger votos del centro, y yo creo que él está haciendo un esfuerzo para acercarse un poco más al centro. Hace poco lo vimos, creo que estaba, o se rumoraba que está coqueteando con Brigitte Baptiste, la rectora de la Universidad de Anne, que es claramente, si eso fue así, un gesto de querer decir queremos invitar a otros sectores que claramente no se sienten representados en la derecha colombiana. Y si todas las candidaturas presidenciales están tratando a través de sus candidatos vicepresidenciales de incluir sectores marginados, pues eso solamente puede ser una buena noticia para la sociedad colombiana, incluso si lo hacen de pura posturación, de pura apariencia. Incluso si lo hacen por eso, creo que es importante, y de pronto se va a hacer un resultado positivo y poderoso de estas elecciones, independientemente de quién gane. Bueno, pues vamos a nosotros seguir con el ojo puesto en la carrera hacia las votaciones del 29 de mayo. Ana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A ti, Santiago, qué dicha hablar contigo siempre. Muchas gracias. Hacemos un cambio de tema que tiene que ver con la carrera vicepresidencial, pero que precisamente habla sobre este componente racializado que está apareciendo mucho, que se ha vuelto parte de la discusión. Esto hay que decirlo gracias a la presencia de Francia Márquez. Arielis Suriana, candidata a Guayú también por el Pacto Histórico, por supuesto, hizo su parte, pero por cuenta de su visibilidad fue más invitada Francia Márquez a los debates, tuvo la oportunidad de hablar mucho más, y ese hablar mucho más se manifestó en que ahora tenemos una discusión que no se había visto antes. La gente está hablando sobre los territorios, está hablando sobre representación de las poblaciones racializadas, está trayendo a colación un montón de términos que nosotros antes nunca jamás utilizamos ni manejamos en el lenguaje político. Y pues nosotros en Capital Político queremos entender un poco más sobre eso. Entonces tenemos dos entrevistas al respecto. Y vamos a empezar hablando con la escritora Belia Vidal, directora de Nuestro Motete y columnista de la revista Cambio. Belia, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Santiago, a ustedes por este espacio. Bueno, nuestro tema hoy es un tema álgido del que se está hablando mucho, y es primero las fórmulas vicepresidenciales que han sido escogidas mayoritariamente entre personas afrocolombianas, hombres y mujeres por igual, no solamente en los dos candidatos más visibles como Fajardo y Petro. En este momento no sabemos Federico Gutiérrez a quién ha escogido como fórmula vicepresidencial, sino también en otros candidatos. John Milton Rodríguez y Luis Pérez también han escogido fórmulas vicepresidenciales que son afrocolombianas, y nos parece pues necesario preguntar a qué cree que se debe esto. ¿Esto es un paso en la dirección correcta? ¿Es un avance? ¿Qué representa este avance y qué representa la población afrocolombiana para las posibilidades políticas o en la carrera electoral? Bueno, Santiago, yo creo que este hecho hay que leerlo justamente en tres direcciones, como lo mencionas. De un lado, las razones que han llevado a los candidatos presidenciales
a seleccionar personas o a invitar también, ¿no?, a convocar personas afro a que sean sus fórmulas. En segunda instancia, hay que revisar el impacto que esto tiene para las comunidades afro, y en tercer lugar, también como lo que representa no solamente para las comunidades afro, sino pues para la contienda política en general, ¿cierto? Entonces, yo creo que las razones que llevan a estos candidatos pues están muy ligadas a los candidatos en sí, en este caso en particular a Francia Márquez, y el efecto pues de su proceso y la relación de su, digamos, de su proceso político con el estallido social que ha vivido el país, ¿sí? Estamos, pues lo que demostró la altísima votación que ella obtuvo es una identificación de una fracción de la sociedad que no solamente corresponde al pueblo afro, ¿sí?, sino que corresponde a un grupo de ciudadanos y ciudadanas que exigen un cambio, que desean un cambio en la política colombiana, ¿sí?, tal como ha sido expresado ampliamente pues en todo el proceso del estallido social, ¿sí? Entonces yo creo que la votación de Francia demostró que el país necesita y busca ese tipo de figuras, ¿sí? En ese sentido, al elegir estas personas que de alguna manera simbolizan la ruptura de las élites, pues los candidatos están tratando de sumar a esa fracción de la población que no necesariamente, como ya lo dije, es el voto afro. Yo no creo que los candidatos estén actuando bajo la lógica del reconocimiento de los procesos afrocolombianos o de la inclusión de personas afro, no lo creo. Sin embargo, eso no quiere decir que esto no sea absolutamente importante en ese sentido. Entonces, estas 5 personas, porque también la vicepresidenta pues la candidata vicepresidenta de Rodolfo Hernández es una persona afro, no sé si ella se autorreconozca como tal, pero lo es. Estas 5 personas son personas muy formadas, son personas con trayectorias en distintas áreas del conocimiento, en distintas áreas de la política, de la academia, y yo creo que esto es muy significativo en la medida que desvirtúa la idea de que en el pueblo afro no hay suficientes líderes capacitados. Los hay, y además los hay de diversas corrientes políticas, lo cual es absolutamente válido y respetable, ¿sí? Y eso creo que es no solo histórico, sino realmente importante. También es importante esto en el sentido de la representación y de la inspiración, ¿sí? Por lo que ya menciono de la cualificación, pero también porque pues es un mensaje para nuestra población de que se puede llegar hasta estos lugares. Ahora, dentro de esas motivaciones, ya lo explicaba, creo que hay una motivación más en encontrar esa compensación, porque la mayoría de estos candidatos siguen representando las élites, entonces necesitan esa fórmula que les permita captar el voto que desea la ruptura de las élites. Es una cosa un poco contradictoria, pero yo siento que eso es lo que de alguna manera están buscando, construir un símbolo, ¿sí? Esto no quita en ninguna medida el racismo que hay en este país, y lo hemos visto de una forma desgarradora prácticamente en estos días, con personas, con opinadores anónimos en las redes sociales, pero también con periodistas, pero también con políticos. Es decir, esto pone en evidencia de manera muy clara el racismo de este país. Y que lo ponga en evidencia a mí no me parece algo malo, porque eso está ahí. Y justamente el problema ha sido que no se ha puesto en evidencia. No porque no estuviese puesto en evidencia quiere decir que no existía, ha existido siempre. Esta oportunidad de ponerlo sobre la mesa nos permite también establecer conversaciones alrededor de esto. Y si bien muchos no van a modificar su sistema de creencias, pues eso es casi inmodificable, pero si bien muchos no van a modificar sus prácticas y no van a comprender que hay racismo en ellas, pues hay una fracción de la sociedad que sí lo va a hacer, y hay una fracción de la sociedad que se está permitiendo sentirse identificada con una persona afro, a pesar de todas las creencias que tenga alrededor de esto, o que ha tenido históricamente alrededor de esto. Frente al efecto político y social sobre las comunidades afro,
Pues yo no tengo demasiadas esperanzas, ¿sí? Porque los candidatos, pues lógicamente están dentro de unas estructuras políticas que no necesariamente van a favorecer a la población afro, y sobre todo que cuando tú buscas atraer un voto blanco mestizo y no exclusivamente el voto afro, lo que se intenta hacer, como ha pasado en casos de otros países, es atenuar el discurso, ¿cierto? Como minimizar el miedo al negro furioso, lo llaman así algunos académicos. Entonces, no se va a poner en el centro de la agenda el racismo, excepto pues por esta cosa mediática, no se va a poner en el centro de la agenda las desventajas que vive el pueblo afro, sino que posiblemente lo que se va a intentar es demostrar que somos afro, pero somos capaces de gobernar para todos, y que en ese sentido la marea alta va a beneficiar a blancos y negros, que es una expresión que cita el profesor Ali Ratansi en un libro que se llama Racismos, una breve introducción, donde se explica bastante bien este fenómeno con relación al proyecto político de Barack Obama. Entonces, yo creo que puede ser que tiendan hacia allá. Sin duda hay que reconocer que Francia Márquez no ha sido pues el caso, ha expresado de manera directa sus posiciones y cree en las acciones afirmativas, pero pues en esta búsqueda también del centro, y como ya lo menciono, de otro tipo de votantes, pues puede haber puede atenuarse un poco el discurso sobre esto. Esto no quiere decir que necesariamente las acciones afirmativas, las políticas afirmativas vayan a estar en el centro. Ahora, yo sí esperaría, esto es casi un deseo, que la llegada de estos candidatos a la vicepresidencia le permita a los candidatos a la presidencia tener un acercamiento genuino y conocer de manera más profunda y cercana la realidad del pueblo afro, porque lo que han demostrado a lo largo de esta contienda es que la desconocen profundamente, ¿sí? Y por eso es que uno no puede confiar del todo en que esto sea una acción de inclusión o un reconocimiento del pueblo afro, ¿sí? Porque han demostrado que desconocen la historia, que desconocen los antecedentes de la lucha política del pueblo afro. Entonces yo desearía que esta llegada signifique eso. Ahora, no porque una persona sea afro necesariamente está alineada, como lo vimos también recientemente con el candidato Miguel Polo Polo, que estuvo pues como a puertas de obtener esta curul. No porque sea afro necesariamente su apuesta está alineada con los intereses colectivos de la población afro, pero adicionalmente no porque sea afro comprende toda la lógica del racismo, toda la lógica de la estereotipación, toda la lógica de la exotización. Y entonces vamos a ver también, lo podemos ver a lo largo de esta campaña, que algunos de estos candidatos afro pueden estar desvirtuando también algunos elementos de la lucha y perpetuando algunos estereotipos que recaen sobre nosotros. Hay varias palabras que me parecen clave. Creo que la primera es la de la compensación, ¿no? La idea de que existe una deuda, ¿no? Y es una deuda que se está haciendo evidente. Sé que tiene obviamente muchos matices, pero en ese sentido parece que al menos se está reconociendo que existe esa brecha. ¿Qué tanto podría ayudar más allá de las agendas, no más allá de las tácticas o de esos puntos medios en donde se encuentran para calmar el miedo que pueda sentir, el pánico que se pueda generar, ¿no? Al negro furioso, como usted lo dice? O sea, ¿qué tanto puede ayudar esto en realidad a las comunidades racializadas y qué pasa además con las comunidades indígenas, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ver no solamente el ascenso de Francia Márquez como figura política, una votación que es francamente histórica, sino además tenemos por fin una congresista palenquera y las circunscripciones indígenas están ahí, ¿no? Es decir, siguen ahí sin moverse, sin añadirse. Nadie está buscando a los indígenas para hacer fórmulas vicepresidenciales. El diálogo sigue sintiéndose trunco. Entonces, yo sé que hice dos preguntas en esta pregunta, pero es
qué tanta posibilidad existe de que se sane un poco la herida del racismo estructural? ¿Qué tanto al menos se va a encarar como problema? Y lo otro es, ¿qué pasa con las poblaciones indígenas? Frente a la primera pregunta, Santiago, hay que entender de qué hablamos cuando hablamos de deuda histórica o o hablamos de brecha, ¿sí? Yo siento que hay un desconocimiento muy profundo sobre eso. Voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla, también pues es como yo lo entiendo. La abolición de la esclavitud en Colombia se dio hace apenas 170 años. Es decir, había una población muy importante, muy significativa, que estuvo en condición de esclavización durante casi 5 siglos. Luego un día se dice, ya esto no es legal. Para ese momento, la mayoría de los afro ya no eran personas esclavizadas, habían acudido pues a la libertad, habían obtenido su libertad de distintas formas, por libertad de vientres, por compra, bueno, por muchos caminos, por diversos caminos. Y lo que ocurrió posteriormente es que se cambió la ley, ¿sí? Pero no se reconoció que estas personas venían en una franca desventaja, ¿sí? Entonces no se hizo ningún proceso de reincorporación o de incorporación a la sociedad, no se hizo ningún proceso que permitiera subsanar esa desventaja que había. Entonces, hablemos, por ejemplo, de que una persona esclavizada no tenía derecho a la educación, ¿cierto? Entonces, no porque se cambie la ley, no porque ya sea ilegal esclavizarte, quiere decir que tú obtuviste la educación que te fue negada a ti, que le fue negada a tus padres y a tus abuelos, ¿sí? Porque todo eso suma. Entonces, pasaron 100 años en el que este país no reconoció que había una fracción de su población que era descendiente de las personas que fueron esclavizadas en África y traídas en esa condición a América, y que por motivo de eso vivían o vivimos en condiciones de desventaja, ¿sí? Eso solo ocurrió en la Constitución de 1991. Entonces hay unas brechas, esa es la deuda, esa es la brecha, que es altísima y que está relacionada con muchas cosas. Pero esta brecha se tiene que medir en términos de garantía de derechos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa hoy? Que la población afro, como lo demuestran las estadísticas ampliamente, no tiene garantizados ni siquiera los derechos más básicos, ¿sí? Tenemos mayor riesgo, las poblaciones étnicas en general en Colombia, de ser víctimas de asesinato, mayores riesgos de tener problemas en salud, porque no hay condiciones adecuadas de salud, de educación, y esto se convierte en un círculo en el que nuevamente se refuerzan los estereotipos y el sistema de creencias que dice que no tenemos ciertas habilidades, pero no las tenemos porque el sistema tampoco nos las proporciona, ¿cierto? ¿Cómo se soluciona un problema de derechos? Pues con acciones afirmativas, con políticas incluyentes, ¿sí? Entonces esto sí tiene que ver con las agendas, ¿sí? No es con representación con lo que esto se soluciona, no es teniendo ministros afro, no es teniendo vicepresidentes afro, es teniendo ministros y teniendo vicepresidentes que sí le apuesten, y presidentes, por supuesto, que le apuesten a acciones afirmativas, ¿sí? Dirigidas exclusivamente a cerrar esa brecha. Entonces, la representación en sí misma no garantiza los derechos. Esto no se trata de unos pocos afrovisibles, esto se trata de garantía de derechos para toda la población afro. Con relación al tema indígena, pues bueno, tengo que decir que no soy experta, ¿sí? Entonces no podría, sería muy irresponsable. Bueno, tampoco es que sea experta en el tema afro, pero lo he estudiado un poco más y pues soy afro. Entonces, en el caso de lo indígena, no puedo como hacer un análisis tan profundo de la situación, pero es muy claro que este país, su racismo sobre la población indígena puede llegar en algunos casos incluso a ser más marcado que con la población afro, porque la población indígena también ha sido racializada y excluida inclusive por la población afro, ¿cierto? O sea, es una cosa que no podríamos desconocer.
no podría explicar por qué se está presentando en este momento este fenómeno con la población afro y no con la población indígena. Es algo que tendría que detenerme a pensar un poco más y analizar otras variables. Muchísimas gracias. Pues bueno, no, ese era un poco la semblanza que queríamos hacer. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en Capital Político. Sabemos que la cogemos en medio de Flecho, la fiesta de la lectura del Chocó. Entonces, con el doble agradecimiento por esa generosidad con el tiempo y con nosotros. Muchísimas gracias, Belia. No, pues muchas gracias a ustedes por esta conversación, por este espacio. Y bueno, espero que después podamos hablar como quizá con más amplitud, pero entenderán que sí, que es un momento muy bello, pero pues complejo también para mí. Antes de seguir con nuestro próximo invitado, simplemente como una nota a esto que refería Belia sobre por qué las poblaciones indígenas se encuentran en una situación de participación política incluso peor que la que tienen las poblaciones afrocolombianas. Hay una teoría que tal vez pueda servir y es la que aparece relatada en la historia de Colombia y sus oligarquías de Antonio Caballero, que dice que como los frailes y parte de la misión española de la conquista pusieron el grito en el cielo por los malos tratos, los tratos esclavizantes y genocidas que se hicieron con las poblaciones indígenas o que se tuvieron con las poblaciones indígenas durante la conquista española de América, a los indígenas se los eximió de muchas responsabilidades, se acabó con la mita y con la encomienda en muchas partes de América. Obviamente eso no les trajo ningún otro privilegio distinto al de no ser asesinados en trabajos forzosos, simplemente siguieron un proceso de colonización muy fuerte y un proceso de sincretismo cultural también muy fuerte y que dio vida pues a cosas obviamente que en la distancia son muy interesantes, pero que en ese momento representaron una violencia cultural muy fuerte. Y lo que dice Caballero es, para resumirlo, ojalá de una manera coherente, es que como los indígenas, entre comillas, dejaron de poner de su parte, ¿no? Y dejaron de producir, entre comillas, porque ya no estaban trabajando para los encomenderos y para los señores de las minas en los territorios americanos, se los empezó a tratar como ciudadanos ya no de segunda, sino de tercera categoría, porque no eran productivos para la economía de la conquista y posteriormente de la colonia. Y ese es un prejuicio que avanzó con el tiempo y que siguió acompañando a las poblaciones indígenas a las cuales se marginó completamente de la conversación como una especie de castigo tácito por haberse, entre comillas, quejado, ¿no? Porque los estuvieran matando. Entonces, ese puede ser una explicación, tal vez incompleta, seguramente incompleta, a esa parte del relato sobre racismo estructural que nosotros en Capital Político, por supuesto, vamos a continuar ahora sí con nuestro siguiente invitado. Cuando nosotros hablamos de racismo y cuando esta discusión acerca de racismo se tomó las redes, y esto todo con el anuncio de Francia Márquez como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, pues dentro de las muchas voces que hablaban sobre el racismo, muchas, lastimosamente muchísimas, son todavía negacionistas. En Colombia existe una negación muy grande del racismo, se dice que ese es un problema mucho más latinoamericano, a mucha gente se la ha oído decir, a muchos intelectuales se los ha leído escribir en sus columnas, que es que este país no es un país racista. Hemos tenido la oportunidad de hablarlo varias veces en la Franja Mesa Capital, hemos tenido varios invitados, pues la misma Belia Vidal es testimonio de ello, pero una de las voces más frecuentes y uno de los contraargumentos más utilizados por quienes niegan el racismo es que ese racismo no puede ser medido, ¿no? Dígame, muéstreme las cifras, ¿de dónde saca eso? Esto es pura victimización. Pues bueno, resulta que nosotros en Capital Político conseguimos quién ha medido el racismo estructural y por eso se encuentra con nosotros Juan Camilo Cárdenas. Él es profesor de la Universidad de Massachusetts en Amherst y está en una licencia en su cargo como profesor de la Universidad de los Andes. Juan Camilo, bienvenido a Capital Político. Santiago, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a conversar por este tema que es absolutamente central y que con esta campaña política se ha vuelto a despertar, pero que no es un tema nuevo, es un tema que persiste y que tenemos que hablar. ¿Cómo se entiende
que el racismo sea estructural? ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Esa es una buena pregunta porque estos apellidos a las palabras hay que mirarlos con cuidado y no se trata de ponerle términos rimbombantes académicos a las cosas, es hablar de qué se refiere por estructural. El problema no es el grito de negro HP en la calle de una persona a la otra. Ese no es el problema. El problema de fondo es por qué surgen ese ejercicio cotidiano de silencios, de acciones, de gestos, de chistes, de actitudes, de actos o falta de actos, que sin ser explícitamente racistas están perpetuando las desigualdades entre unos grupos y otros por razón, por ejemplo, de su pinta, de su fenotipo, de su color de piel, y que generan estas diferencias de desigualdad. Entonces, cuando hablamos de racismo estructural, estamos hablando de esos comportamientos cotidianos que se van manteniendo en el tiempo, que simplemente perpetúan y mantienen las estructuras desiguales que impiden que unos grupos de identidad particulares les vaya tan bien como a otros grupos que han sido históricamente privilegiados. Ese es el fondo del asunto. Alrededor del racismo estructural a veces se habla de racismo institucional, es como las instituciones, por ejemplo, del Estado, las instituciones educativas, las instituciones políticas, las instituciones educativas, culturales, perpetúan esos comportamientos que decía yo, silenciosos, sutiles, que mantienen estas diferencias entre unos grupos y otros. A veces se habla también de racismo sistémico, pero todo esto es para decir que se mantienen las estructuras por las cuales se crean estos techos difíciles de superar. A veces hablamos de techos de cristal frente a las mujeres, pero también tenemos que hablarlo frente a los grupos étnico-raciales, por ejemplo, indígenas y afros en Colombia. Y eso mantiene una dificultad para que unos grupos se superen sobre otros. Y cierro simplemente esta respuesta diciendo lo siguiente. A veces una respuesta rápida es, no, pero es que vivimos en una sociedad meritocrática. Aquí el que se esfuerce va a llegar lejos. Esa narrativa también ha hecho mucho daño porque ha hecho que se perpetúe nuevamente la idea de que no tenemos que hablar de discriminación y racismo y que simplemente los que no llegan lejos es porque no se esforzaron. Todos sabemos que la meritocracia es muy parcial, es muy limitada para lograr que en una sociedad todo el que tenga, incluso si tuviera igualdad de oportunidades, llegue lejos. Entonces, por eso tenemos que hablar de racismo estructural y es hablar de las estructuras de la sociedad, culturales, políticas, legales y demás, que impiden que unos grupos puedan tener el camino libre que otros privilegiados se han tenido. Usted publicó un hilo en su cuenta @jccárdenas1965 en Twitter para que puedan seguirlo, en donde muestra efectivamente los estudios en donde analizaron. Entonces cuénteme por favor cómo se gestaron estos estudios, cómo se decidieron hacerlos, quién los ordenó, es decir, cómo nacen estos estudios y cuáles conclusiones sacan. Corta y rápida historia de todo esto es que yo comencé a trabajar en temas del Pacífico colombiano desde finales de los 90s, muy motivado por la Constitución del 91, la Ley 70 del 93 que le otorgó tierras a los consejos comunitarios afrodescendientes en el Pacífico, y digamos que alrededor de todo eso me generó un interés particular de trabajar en esa región. Y yo tengo un trabajo grande sobre los temas ambientales, donde el tema de la diversidad biológica es fundamental y uno no puede separar la diversidad biológica de la diversidad cultural, y cuando uno habla de diversidad cultural pues lo puede ver por el lado optimista, constructivo, de que desde las comunidades étnicas, indígenas y negras ha habido un papel histórico de conservación de la diversidad biológica. Pero eso no quiere decir que estas comunidades no vivan en un entorno de una sociedad que ha sido discriminatoria históricamente, y por eso también me empecé a interesar mucho en el tema étnico-racial y en particular el de discriminación. Y hace casi unos 10 años, Armando Montenegro y Marcela Meléndez iniciaron lo que se llamó la misión de movilidad y equidad social en Colombia, y me pidieron que trabajara en dos grandes documentos, uno sobre desigualdades de género y otro sobre desigualdades de grupos de identidad, y en particular identidades asociadas a orientación sexual, a identidad étnico-racial, a temas de discapacidades y demás. Y en esa misión empezamos a trabajar, bueno, miremos los datos, ¿qué dice el censo? Y cogimos los datos del censo del 2005, y lo que hice en este hilo fue volver a resumir lo que dijimos hace como 8 años en esa misión, y que tenemos que seguir con el sirirí, tenemos que seguirle dando a esta pregunta. Y es que primero sí hay unas desigualdades importantes en las oportunidades y en los resultados de las comunidades indígenas y negras en comparación a la comunidad blanco-mestiza.
simplemente es un hecho rotundo y los datos que puse en el hilo creo que son bastante claros. Cuando hablo de desigualdades de oportunidades es, por ejemplo, acceso a educación, pero cuando hablo de desigualdades de resultados es el que usted haya pasado en la última semana un día sin los 3 golpes, sin las 3 comidas. Y las diferencias son brutales. Los grupos indígenas son los que están en peor condición, después están las comunidades negras y después están los blancos mestizos. Y en algún momento alguna persona siempre reclamaba, no, pero de pronto eso es geografía, porque simplemente lo que está pasando es que llegar con el progreso de eso que llamamos el Estado y el desarrollo a la periferia es más difícil, es más costoso, es muy difícil llegar al Guainía, es muy difícil llegar al Guaviare, es muy difícil llegar al Chocó, o a Tumaco, o a Buenaventura, o a Ismina. Y efectivamente lo que hicimos en el análisis de los datos es, bien, entonces cojamos los 6 departamentos más indígenas, de más población indígena, cojamos los 6 departamentos de más población negra y cojamos los 6 departamentos de más población blanca y dentro de esos departamentos analicemos los datos. Y la historia se repite. En los departamentos donde hay más población indígena, cojan el Cauca, la Guajira, incluso el Chocó y demás. También en esos departamentos muy indígenas, los indígenas están peor que los afros y los afros están peor que los blancos. Cojan los departamentos más afrodescendientes, de más población afrodescendiente, la misma historia. Cojan los departamentos más blancos, la misma historia. Entonces no es solamente geografía, hay una cosa más de fondo que simplemente le ha excluido las oportunidades a unos grupos sobre otros y que cuando se abren las oportunidades también les hace mucho más difícil el camino para poder avanzar y progresar. Y el último punto del hilo tuvo que ver con el problema de la discriminación per se asociada a lo que podríamos llamar racismo, y es que uno podría decir, oiga, no, es que por ejemplo la gente negra o la gente indígena no tiene tantas oportunidades y logros porque les ha quedado más difícil educarse bien o les ha quedado más difícil acceder a las redes sociales que hace que consigan trabajo. Listo, vamos a hacer un experimento. Y en Bogotá hicimos un experimento en el que, replicando experimentos que se han hecho en otras partes del mundo, y creamos 900 hojas de vida, en donde al azar en las hojas de vida aprovechamos esa aberración que existe en Colombia, y es que todavía hay gente que le pone fotos a la hoja de vida, y le pusimos fotos de estudiantes voluntarios del Observatorio de Discriminación Racial en la Universidad de los Andes, donde había gente blanca, negra, indígena, y mandamos esas hojas de vida a las ofertas laborales y esperamos a ver a quién llamaban a entrevista. Y resumiendo el cuento, si en la hoja de vida iba una foto de una persona blanca, la probabilidad de que lo llamaran a entrevista fue del 19% en promedio. Pero si la persona tenía la hoja de vida tenía una persona negra, la probabilidad se bajaba del 19 al 9%. Y ojo, porque ahí sí ya no es, porque lo diseñamos en el experimento, ya no es que porque tiene menos educación o porque tiene acceso a menos oportunidades de relaciones sociales o tiene menos capital social o como quiera que lo llamen, simplemente por la pinta, por el fenotipo, por el color de piel. Y con eso simplemente redondeamos la historia de que efectivamente sí hay racismo y tenemos que reconocerlo y tenemos que trabajarlo, y por eso tenemos que conversar como país sobre este tema en vez de meterlo bajo el tapete y decir que no, que aquí todos somos igualitos y todos somos mestizos. Pero ese negacionismo tiene que servir a algún tipo de propósito, o yo, bueno, no sé si propósito, pero al menos una utilidad. ¿A quién le resulta útil que se niegue el racismo estructural? Yo creo que incluso si a propósito se construye este discurso para poder perpetuar esas desigualdades, pues obviamente hay gente que se beneficia de ello, pero puede ser que incluso no se haga a propósito, simplemente es una cosa cultural, inherente, heredada, que simplemente replicamos y replicamos. Pero sí se terminan beneficiando, obviamente, los grupos que han sido históricamente privilegiados por ello, porque de esto se derivan muchas cosas, comportamientos cotidianos de dominación del otro, de aprovechar del otro, de convivir con el otro en unas condiciones inferiores, de manera que el que ha sido históricamente privilegiado ha mantenido esta posibilidad de beneficiarse de esas desigualdades. Hay menos competencia en el mercado laboral, hay menos competencia por las posiciones de poder y demás. Pero de nuevo yo no estoy sugiriendo que es que lo hacemos de una forma con maldad o con intención de maltratar al otro, simplemente lo replicamos sin reconocerlo, a veces inconscientemente, y por eso tenemos que trabajarlo y todos los días hacer como el botón de reset y volvernos a mirar al espejo y hacer un repaso y decir, esta semana, ¿cómo fue mi comportamiento frente a estos temas, frente al otro diferente a mí? Y reevaluarnos todo el tiempo y simplemente estar un poquito más alerta, que a veces hacemos el chiste común en el chat de la familia o de los amigos del colegio
y seguimos perpetuando esto y lo terminamos normalizando. Entonces hay que desnormalizarlo para que tengamos una sociedad más justa, pero además porque es que tenemos que cumplir la Constitución. La Constitución, artículo 13, nos lo dice clarito, tenemos que trabajar por una sociedad que al mismo tiempo sea plural, diversa, pero al mismo tiempo igual y justa. Entonces, para eso tenemos que reducir estas desigualdades y sobre todo combatir el que por razón de que unos se privilegian de estas discriminaciones, pues va a haber unos discriminados que van a estar en desventaja frente a eso. Y por eso tiene que ser a través de la conversación, el diálogo de país, en vez de otro tipo de gestos o de ocultarlo debajo del tapete o de responder con más violencia, porque cualquiera de las dos no nos va a sacar adelante. ¿Por dónde se empieza a solucionar? ¿Es un asunto de infraestructura? ¿Tiene que hacerse el trabajo cultural al mismo tiempo? ¿Cómo empezar a resanar esa herida? Yo creo que tiene que ser un trabajo de caminos complementarios de varias dimensiones, de política pública, pero también de cambio cultural, pero también de inversión de recursos, pero es un cambio integral de sociedad. Entonces, como he dicho, el primer paso es dejemos de meterlo debajo del tapete y tratar de decir que es que aquí no hay racismo y que todos somos igualitos mestizos. Ese es un error porque simplemente pospone el problema. Ese es el primer paso. El segundo paso es que tenemos que trabajar en varios frentes. Definitivamente hay que seguir trabajando en infraestructura en la periferia de este país, definitivamente. Pero recordando, como dije en el hilo de Twitter, que esto no es pura geografía. Dentro de las mismas regiones hay estos problemas de discriminación. Y creo que hay que trabajar en la implementación de la ley, de reconocer que la Constitución nos dijo desde 1991, porque hubo un acuerdo de un contrato social nuevo, de que tenemos que caber todos desde las diferencias y que esto es un deber de todos, es un deber, es un compromiso de país. Y sí, hay que implementar los mecanismos de la ley 1482 del 2011, que es la ley antidiscriminación, pero lo de menos es judicializar a la persona que le gritó indio HP o negro HP a alguien en la calle. El punto no es ese, pero sí dentro de la ley empezar a mirar que cumplir la ley es algo importante para los colombianos o debería ser algo importante para los colombianos. Y en el cambio cultural, simplemente convencernos de estos cambios lentos pero necesarios. Y aquí yo traía a colación de nuevo la idea del modelo de MOCUS, de ley, cultura y moralidad y moral, porque son las tres cosas. En lo legal ya lo mencioné, en lo moral cómo trabajamos internamente desde cada individuo sobre sus sentimientos, sobre sus emociones frente a esto, y en cultura cómo lo trabajamos colectivamente. Con ese pequeño llamado de atención, como decía hace un rato, pues cuando alguien haga un chiste de estos en el chat familiar o de amigos del colegio, de pronto un llamado de atención a que tenemos que ir eliminando eso porque esto normaliza el racismo, la discriminación. Y lo mismo en eventos y demás, y hacerlo amablemente, con cariño y con firmeza frente al otro, en vez de las agresiones mutuas, para ir llamando la atención. Entonces, ley, moral y cultura, que es el modelo que muchas veces Antanas Mockus usó como estrategia política y de cambio cultural en Bogotá y que lo siguió construyendo durante mucho tiempo, creo que es una buena forma de hacerlo. Y termino con un punto. Esto es muy lento. Santiago, la esclavitud transatlántica entre África y las Américas, en la que cerca de 12 millones de seres humanos fueron atrapados ilegalmente, desarraigados de sus tierras y de sus culturas, 12 millones que fueron traídos a las Américas, desde el primer viaje transatlántico de esclavos hasta el último viaje, y cuando Brasil, que fue el último país que por fin abolió la esclavitud, pasaron 400 años, desde el primero hasta el último, 400 años. Pero ojo, 100 años duró la abolición de la esclavitud en terminar cumpliendo para todo el planeta ese cometido. 100 años, 300 años de viajes, y desde el primer pronunciamiento de abolir la esclavitud, que paradójicamente arrancó en Inglaterra, hasta el último que fue en Brasil, fueron cerca de 100 años que se necesitaron para abolir la esclavitud. Yo no estoy diciendo que nos tengamos que demorar 100 años en Colombia para acabar con esto, pero empecemos, y empecemos ya. Hay un tema que sobre todo está tocando a las comunidades indígenas,
y que me gustaría tratar para cerrar, y es un tema sumamente doloroso, y es cómo este abandono y cómo el racismo estructural afecta no solamente la empleabilidad y la movilidad social de las personas, sino ya la vida de la gente. Hay tres casos específicos que creo que valdría la pena. Uno que es muy sonado es el hambre en las comunidades wayuu, y otros dos son de salud pública. La periodista Angela Martin Layton reporta que 50 niños y niñas del pueblo Kogi murieron de tosferina hace muy poco. Y efectivamente hay un boletín de prensa del Instituto Nacional de Salud que decidió no pronunciarse al respecto, hablando precisamente sobre el brote que hubo en la Sierra Nevada de Santa Marta, y habla pues sobre las muertes de algunos niños, como que es un comunicado realmente muy escueto. Y reporta además, de esto no tengo todavía verificación alguna, pero la misma Angela Martin Layton reporta una epidemia de sarna dentro del pueblo Nucacmacú. ¿Qué pasa con el racismo estructural y la salud pública? ¿Qué pasa con la atención a salud? ¿Qué pasa con la información sobre vacunas? ¿No? Esto pasa no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, que las poblaciones racializadas son normalmente más proclives a ser antivacunas. En Estados Unidos es específicamente por casos de experimentación médica hechos sobre hombres y mujeres negros. Entonces, cuénteme un poco, ¿es esto qué? Es decir, ¿cómo si ya están, ¿no? Si está muriendo gente, si están muriendo niños, si hay hambre en La Guajira, ¿qué raíces tiene esto? ¿Por qué les va tan mal a las poblaciones indígenas, incluso comparativamente con las poblaciones afro? Precisamente a propósito de ese hilo de Twitter y de nuevo al documento de la misión de equidad y movilidad social, que puse ahí el link porque es un libro gratuito que pueden bajar. Hay buena documentación también sobre el tema de salud y el tema de nutrición, de hambre. Y el problema no es solamente en La Guajira, los casos de La Guajira son llamativos, pero es de toda la población indígena en el país. Y como les decía, también en los temas de nutrición y de hambre, en todos los datos del censo que usamos en ese momento, había una clara desigualdad en donde la población indígena es la que llevaba la peor parte de la situación, en situaciones peores que las de la población afro, y en salud y acceso a salud también es igual. Hay un problema grande de dificultad para acercar los programas de salud de lo que podríamos llamar la medicina occidental con la medicina tradicional, y yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo también muy grande para ver cómo acercamos más los conocimientos múltiples para poder ayudar a mejorar el acceso de lado y lado a generar salud en toda la población, y sobre todo en la población indígena que se encuentra en comunidades más apartadas pero que necesariamente se ve afectada por todo esto. Hay que buscar cómo apoyar iniciativas. Hay una ONG en Colombia que se llama Sinergias, que viene trabajando mucho en el Putumayo y la Amazonía precisamente para este tema de acercar la medicina, llamémosla convencional occidental, a lo que es la medicina indígena, y creo que es ese tipo de esfuerzos en los que hay que seguir trabajando por mejorar el acceso a estos conocimientos múltiples para el mejoramiento de ello. Le voy a dar un ejemplo que viene más de la población negra y del Pacífico en particular, que es bien interesante. La partería en Colombia todavía no es permitida dentro de lo que es el aparato de salud convencional e institucional. Y lo que pasó fue que la volvieron, a través del Ministerio de Cultura, algo como el patrimonio cultural. Y fíjense lo sutil de ello y lo importante de eso, y es: no dejemos que la partería haga parte de la posibilidad de mejorar el acceso a la salud a través de prestadores de salud que podrían estar capacitados, que tienen mucho más cercanía con las comunidades, como pueden ser las parteras, y entonces lo nombran patrimonio cultural y así lo mantienen separado de eso. Yo creo que ese es un ejemplo simbólico de lo que estamos hablando, de la separación de lo que llamamos el aparato institucional de salud, que le cuesta muchísimo trabajo llegar a todos esos territorios, pero al mismo tiempo de distanciarse de las prácticas culturales de las que de pronto podría beneficiarse y podría ayudar a ello. Entonces ahí yo creo que hay un reto muy grande para poder mejorar y acercar las distintas formas de conocimiento y trabajarlo desde bases científicas serias y juiciosas para poder llegar a expandir el acceso de un aparato de salud más plural, más multiétnico, si lo queremos llamar, y obviamente basado en ciencia para llegar a ese resto de comunidades. Pero mientras tanto,
si existe una actitud discriminatoria y de desprecio y de subvaloración de lo que puede existir en las comunidades indígenas, pues va a ser muy difícil acercar el aparato de salud a generar bienestar en esos territorios. Es un poco lo mismo que pasa con el INVIMA, ¿verdad? El INVIMA también se ha vuelto un filtro para muchas manifestaciones, desde el biche y los tragos artesanales, el chirrinche, el bolegancho, las exigencias de industrialización para la comercialización, las etiquetas, prácticas artesanales, las hierbas de soteo, o sea, la cantidad de procedimientos ancestrales, unos más efectivos, unos veraces y otros no, lo que sea, no pasan el filtro de INVIMA, que es de plano, ¿no? Una barrera para muchas de estas manifestaciones. Totalmente de acuerdo. Pero fíjese que eso cabe dentro de esto que estamos llamando el aparato institucional y estructural que perpetúa las separaciones, las discriminaciones, compartimentalizar a unos en un lado y otros en otro, pero no de los aprendizajes mutuos. Tal cual, ese es otro ejemplo más de lo que estamos hablando. Y lo que se está perdiendo es un potencial. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay que simplemente venerarlo per se, que porque viene de las comunidades étnicas. No, aprendamos mutuamente, estudiemos, porque muy probablemente el conocimiento ancestral de muchos de estos pueblos es el resultado de experimentación de prueba y error por cientos de años. Ahí hay probablemente algo de lo cual se puede aprender. Entonces hay que acercar eso y con eso se podría ampliar la capacidad del aparato institucional de llegar más a todos esos otros territorios en esas periferias. Gran parte del argumento que estoy tratando de hacer es que es una forma de ampliar el sistema, de ampliarle la capacidad de llegar el sistema de salud y de bienestar a más gente si se cuenta con la posibilidad de aprender de esos conocimientos y obviamente de nuevo basado en ciencia, obviamente con la tecnología del INVIMA y los criterios científicos del INVIMA, pero abrir las puertas a aprender de esos conocimientos. Cuando yo escuché a Robledo sus reacciones a esa discusión en donde estaba también Francia Márquez y otros candidatos, me trajo a la memoria un texto que tengo a la mano que precisamente transcribió Claudia Mosquera en un libro que ella escribió recientemente sobre estos temas de discriminación y racismo, y es un consejo comunitario que se hizo en Cali, que se llamó Consejo Comunal Afrocolombiano el 3 de junio del 2007, y donde el presidente Álvaro Uribe dio las siguientes reacciones o declaraciones en ese consejo comunitario, en el que al parecer estaban presentes congresistas norteamericanos de la población afro de Estados Unidos que habían visitado a Colombia en su momento. Y voy a leer entonces ese texto para que nos dé una idea de ese mismo tratamiento del problema del racismo desde la gente del centro del país. Y dice: después de haberlo escuchado con todo respeto, me permito, llamando muy especialmente la atención de los congresistas norteamericanos, que voy a discrepar de Juan de Dios muy respetuosamente. Juan de Dios es Juan de Dios Mosquera, un líder afro importante en Colombia. Ajá. Marrón. Y sigue Uribe: Colombia tiene todos los problemas del mundo en pobreza y de iniquidad, pero en las grandes mayorías colombianas históricamente no ha habido una actitud de exclusión racial. Permítanme discrepar, porque un país donde tantos gobiernos han hecho evidentes esfuerzos de inclusión, Colombia es un país al cual no se le puede tachar de tener una actitud de discriminación racial. Además lo digo porque donde yo he vivido en Antioquia, limítrofe con el Chocó, donde hemos convivido toda la vida en la mayor fraternidad. Yo no puedo dejar de expresar esto ante una representación tan importante de la comunidad internacional como la representación que tenemos hoy de los congresistas de Estados Unidos. Piénsenlo, reúnanme a los blanquitos pobres del Valle del Cauca a ver si no están en la misma situación de los negros pobres. Yo creo que ese es el problema. El problema es más de exclusión social por razones de pobreza que de una actitud colombiana de discriminación racial. Yo me sentiría muy mal si no dijera esto, de lo cual estoy profundamente convencido hoy que nos han visitado esta delegación norteamericana. Perfecto. Juan Camilo, muchísimas gracias por estar en Capital Político y que por favor no sea la única vez. No, señor, siempre disponible y siempre es una delicia tener estas conversaciones con usted, Santiago. Bueno, hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que semana tras semana estamos acá. Recuerden también que este capítulo, este podcast en general,
En general, todo lo que hace Capital Sonoro no sería ni existiría de no ser por la acuciosa investigación de Juan Pablo Conto, la dedicada producción de María Alejandra Cuestas y la finísima edición de Cian Bernardo González. Recuerden también que esto es comunicación pública. Nosotros estamos aquí gracias a que los medios públicos todavía subsisten en este país y hacemos parte de los contenidos de Capital ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos financiación, no los estamos invitando a suscribirse o pagar un sistema de membresías, sino en cambio les estamos pidiendo que compartan este contenido. El enlace a este capítulo, péguenlo en sus redes sociales, en sus cuentas de Twitter, Facebook, TikTok, Friendster, High Five, MySpace, etcétera, etcétera, etcétera. Y pónganos también en sus chats familiares. Entonces, en vez de pelear con su tío al que va a dejar de hablarle por estar haciendo comentarios que a usted no le gustan, péguele el podcast y se le trae unos temas interesantes y gente acreditada, falacias de autoridad y todo tipo de cosas interesantes que pasan en Capital Político. Nos vemos, nos oímos la próxima semana. Capital Sonoro.